Así que pues mandamos un gran saludo por ahí a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de la Radio Católica Unidos por Cristo y María, a todos los que nos siguen también a través de nuestras redes sociales en YouTube como UPCM Oficial y también pues claro en Facebook como Unidos por Cristo y María Oficial. Así que pues bienvenidos en esta tarde, ya después de haber pasado la semana pasada este hermoso tiempo de campaña, de oración y de ofrenda que muy bendecidos hemos quedado. Gracias a ustedes, mis amados hermanos, que han rebasado la meta, bendito sea Dios. Y como lo decíamos el fin de semana pasado, el sábado pasado, pues nuestro Señor Jesucristo cumple siempre su promesa y hoy pues la ha cumplido a través de todos ustedes. Así que gracias a todos ustedes, hermanos, que han colaborado este mes de campaña, a todos mis hermanos también voluntarios de la Radio Unidos por Cristo y María, y claro que sí, pues a nuestros hermanos que nos hicieron el gran favor de colaborar con nosotros, al padre Jorge Román, a nuestro hermano Horacio Trujillo de Tijuana, ¿a quién más? A nuestro hermano el padre, a ver qué otro sacerdote nos colaboró por ahí, nuestro guía espiritual, el padre Sergio Arcila, y bueno, tantos hermanos por nombrar a todos los que han colaborado. Así que muchísimas gracias a nombre de Ministerio Unidos por Cristo y María, a nombre de la gran familia de Unidos por Cristo y María, pues seguimos todavía al aire, seguimos transmitiendo para ustedes las 24 horas del día. Y bueno, pues después de saludarlos a ustedes, también saludo a mis hermanos que están en este momento a través de mi canal de YouTube. Soy Juansi el Guerrero, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. En esta tarde preciosa digo preciosa porque hoy no hizo calor, no hizo frío, la tarde estuvo bien sabrosa, bendito Dios. Vamos a seguir con nuestro programa Caminando con la Biblia. Y estamos ya en los libros históricos. Hoy vamos a ver con todos ustedes el libro de Samuel, el libro de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos, y todo esto vamos a ver en Macabeos, precisamente nos habla de la monarquía. Y pues dándole gracias todo el tiempo pues a este curso hermoso que nos han facilitado, pues, ¿verdad? Comentarle a usted una vez más, hace muchos años que tomamos este curso bíblico, pues gracias a todos nuestros hermanos, a la fuente que nos lo provee, y pues bendito Dios, vamos a ver todo esto de los libros históricos. Muchas de las veces a mí me llama mucho la atención que a veces no enseñamos, los que nos dedicamos a predicar la palabra, no enseñamos sobre estos libros o basados en estos libros. Algunos sí, claro que sí, pero fíjese mi hermano que hablando de estos libros, de Samuel, el libro de Reyes, Crónicas, el libro de Esdras, Nehemías, el libro de Macabeos también es un libro. El libro de Macabeos es un libro que lo han quitado a lo que le llamaron la Reforma Protestante, ¿no? Es un libro que no tienen nuestros hermanos evangélicos. Entonces, pues hablando de estos libros, los libros de los reyes nos narran la historia del pueblo de Dios desde la muerte de David, que fue aproximadamente en el año 971 antes de Cristo Jesús, hasta el destierro de Judá en Babilonia, que viene siendo el año 587 antes de Cristo, y pues comprendiendo así un periodo más o menos de 400 años de historia. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel en esos 400 años de historia? Yo recuerdo, mi hermano, cuando recién empezaba a estudiar la palabra de Dios, cuando empezaba en el grupo de oración, yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasó después en ese tiempo? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Se manifestaba el Señor? ¿No se manifestaba? Pues vamos a irlo descubriendo a través de este precioso estudio bíblico, Caminando con la Biblia. Y pues vamos empezando, por ejemplo, como siempre, ¿no? Pues con la introducción, bendito sea Dios. La monarquía dura 450 años hasta el cautiverio de Babilonia, y el destierro duró 70 años, y esto por decreto del rey Ciro en el año 538, antes de nuestro Señor Jesucristo. Se da la posibilidad del retorno de los desterrados. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Esdras. Perdón por la tos, todavía ando un poco mal de la tos. Bueno, lo vamos a encontrar en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1.
Híjole. Les voy a comentar, así entre paréntesis, hubo un accidente que tuve que me causó un poquito de asma y necesito cuidar mucho la garganta, no hablar tanto, yo creo, ¿verdad? Pero bueno, por eso estoy tosiendo, muchachos. Bueno, los que vuelven a la patria, el resto de Israel, mis hermanos, llevan una nueva esperanza de restauración del reino glorioso de David, que está solo en el recuerdo de los ancianos. O sea, hay un nuevo fervor de fidelidad al Dios de la alianza, que es nuestro Padre Celestial. Y entonces dice la historia que no bastan los entusiasmos de unos pocos como la familia de los Macabeos para reconstruir la unidad del pueblo y la fe en el Dios de los padres, ¿no? Por ejemplo, hablando del Dios de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, ¿verdad? Entonces se necesita la fidelidad de todo el pueblo. Todo esto es para reconstruir el pueblo de Dios, mis hermanos. Entonces, Palestina sigue siendo una región ocupada por las potencias extranjeras. ¿Quiénes eran las potencias extranjeras? Pues primero los asirios, luego los persas, después los griegos y finalmente los romanos. Y la influencia de los pueblos extranjeros pues empujaba a la idolatría y a los cultos paganos que hacen perder la identidad del pueblo de Israel. Tenían una tarea tremenda el pueblo de Israel, mis hermanos. El pueblo judío, pues dividido internamente, sin posibilidad de libertad política, porque solo es pues nada más un territorio ocupado por la nación de turno, ¿no? Porque recuerda que el pueblo estaba ocupado por diferentes naciones, conquistado, lo que le llamamos ahora. Se refugia en el recuerdo de su pasado glorioso y en la esperanza de un libertador y Mesías, ¿no? En eso se refugia. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en la tarde de hoy, mis amados hermanos. ¿Qué contiene la Biblia en estos libros históricos? Por ejemplo, tiene sus objetivos, ¿no? Como toda la palabra de Dios, nosotros debemos tener que descubrir la mano de Dios, debemos que descubrir el plan de Dios también, el plan de salvación de Dios, y este objetivo se llama objetivo doctrinal, que es lo que vamos a ver hoy, que viene siendo descubrir la verdadera dimensión de la monarquía de Israel, que es un reino guiado por nuestro Padre Celestial, por Dios. También tiene un objetivo vivencial para nosotros, el estudiar estos libros históricos. Por ejemplo, el objetivo vivencial que tiene es despertar el compromiso que tenemos desde el bautismo. Recuerda, como dice la palabra de Dios, somos reyes que servimos a la gran causa de Cristo y luchamos contra el pecado y el mal hasta establecer el reinado de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, que es el reino de justicia, el reino de amor y el reino de la paz. Entonces, ese es el objetivo vivencial para la lección del día de hoy, mis hermanos. Y como toda lección, pues tenemos también una tesis, que es lo que vamos a estar reflexionando en la tarde de hoy. En la tesis, pues los libros de los reyes narran la historia del pueblo de Dios desde la muerte de David, que como le dije al principio, que es en el año 971 antes de Cristo, hasta el destierro de Judá en Babilonia, que viene siendo el año 587 antes de Cristo, y esto comprendiendo, como te dije al principio, una historia de 400 años. Entonces, ¿qué quieren mostrarnos la iglesia? ¿Qué quiere enseñarnos la palabra de Dios con estos libros históricos? Nos quieren mostrar cómo los reyes observaron o no las normas de la ley y de qué manera Dios cumplió sus promesas y cumplió también sus amenazas, ¿sí? A la posición que toma cada rey respecto de la ley corresponde su suerte personal y la de su reino, la de todo un pueblo. Entonces, será grande aquel rey que cumple la ley, mis hermanos. Será pequeño e impío si la descuida, con su consecuente derrota para él y para su pueblo. Ahora, ¿quién escribe estos libros, mis hermanos? ¿Y en qué fecha se escriben? Mire, vamos a empezar por el principio. Los dos libros de Samuel, primer libro y segundo libro de Samuel, este libro data del siglo, más o menos el año 562, 568, antes de nuestro Señor Jesucristo. Los libros de los reyes
Los libros de las crónicas fueron redactados a finales, no me da no apunté aquí la fecha, bonita cosa conmigo, bendito sea Dios. Estos libros, mis hermanos, tienen unas características literarias muy hermosas. Los dos libros de Samuel forman una sola obra. Los dos libros de Samuel, primera y segunda, recuerda que nos habla del rey David, forman una obra y figuran entre los escritos llamados profetas anteriores. Te estoy diciendo del primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Entonces el autor se sirve de fuentes, por ejemplo, documentos, tradiciones que corrían por ahí, ¿sí? Entonces el autor de los libros de los reyes ha tenido a su disposición, por ejemplo, documentos que vienen siendo las fuentes escritas, los anales de los reyes de Judá y de Israel, ¿no? Entonces es un poquito más documentado. Ahora, si nos vamos a los libros de crónicas, estos fueron llamados de primera vez paralipómenos, o paralipómenos, mejor dicho. Los libros de crónicas fueron llamados paralipómenos, o sea, libros de las cosas omitidas o también transmitidas al lado del autor, ¿no? Entonces, en este libro el autor recoge noticias de la historia del pueblo que no están presentes en los otros libros históricos. Te estoy hablando del libro de las crónicas. Entonces el autor ha usado diversas fuentes, escritos bíblicos, escritos extra bíblicos y también aportaciones personales, ¿no? Entonces ha habido un trabajo redaccional más elaborado, también se le emplearon técnicas de eliminación de cuanto no le interesaba para sus fines, ¿no? Y en el libro de crónicas tiene sus técnicas de adaptación o retoques para idealizar la figura del rey David, ¿no? Hablando del libro de Esdras y del libro de Nehemías, estos libros constituyen también una sola obra, es un solo libro, o sea, son dos libros, pero es una obra, haga de cuenta que uno es la continuación del otro. Y el redactor, utilizó documentos oficiales escritos en arameo, tales como, por ejemplo, cartas o decretos de reyes persas relacionados con la comunidad de Jerusalén. Entonces, las listas de los repatriados y de los colaboradores activos en la reconstrucción de la muralla, ¿no? Estos documentos, mis hermanos, hablando del libro de Esdras y el libro de Nehemías, que en lo personal yo le recomiendo mucho el libro de Nehemías a usted, si es usted líder de algún grupo de oración, de alguna comunidad, líder de alabanza también, si es usted coordinador de algo, leas el libro de Nehemías, qué hermoso está ese libro. Bueno, entonces dice la historia de la iglesia, que estos documentos fueron encontrados tal vez en los archivos del templo de Jerusalén, y que el autor pues ordenó todos estos materiales con criterios más teológicos o personales, más teológicos que históricos o cronológicos. Cronológicos pues viene siendo del tiempo, ¿no? Y conservó en bastantes casos la lengua original aramea de los documentos utilizados. Ahora, hablando del libro de Macabeos, ¿qué trae el libro de Macabeos? ¿Cómo nace? ¿Cómo está? ¿Qué onda con el libro de Macabeos? No, mira, esta es una muestra de lo que podríamos llamar historia monográfica, digámosle así, ¿no? A diferencia de la historia deuteronomista y de la historia cronística, que se pueden denominar historias panorámicas, ¿no? De esa manera, historias panorámicas. Los libros de los Macabeos, mis hermanos, se refieren a un solo acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, la insurrección macabea ante la dominación selesudia de Antíoco Epifanes y la lucha sucesiva de Judas Macabeos, ¿no? Y sus hermanos por la libertad religiosa, cultural, política de los judíos. Este es un libro también, está bien rico este libro, mis hermanos. Si tienes luchas, lo que estés pasando, lee el libro de Macabeos y qué hermoso y cómo Dios te va a dar respuesta, ¿no? Entonces, este libro originalmente fue escrito en hebreo, ¿no? Entonces predomina el elemento narrativo, aunque inserta de repente himnos, inserta discursos y también documentos oficiales. El segundo libro de los Macabeos es anterior al primero, ¿no? Su estilo, la iglesia le llama que es ampuloso, retórico y también recargado. Y a menudo también introduce paréntesis llenos de paradojas y de contrastes, ¿no? Que más que
que narrar el libro de Macabeos lo que está buscando es conmover, es persuadir, y no le importa incorporar elementos milagrosos, elementos sobrenaturales. Recuerda que el libro de Macabeos es una de las bases que tiene nuestra Santa Madre Iglesia, en la cual nosotros tenemos que orar por nuestros difuntos, tenemos que orar por las almas que están en el purgatorio, ¿sí? Bueno, estos libros históricos, mis hermanos, tienen una división y un contenido temático. Por ejemplo, Samuel. Los 2 libros de Samuel recopilan tradiciones y escritos sobre los acontecimientos claves para el pueblo de Dios, que es Israel. ¿Qué es lo que contienen, no? Y seguimos con la tos, bendito sea Dios. Por ejemplo, el libro de Samuel nos habla de la instauración de la monarquía. Y en el primer libro de Samuel nos habla del último juez que elige a Saúl como primer rey de Israel, mis hermanos. El pueblo de Israel quería un rey y al primero que escogen es al rey Saúl. Estamos hablando del primer libro de Samuel. También nos habla de la sucesión de Saúl, que el segundo libro es una crónica del reinado de David, que consigue la unidad política y la unidad religiosa de Israel. Eso es lo que hace David. David es un profeta también, ¿no? Entonces, los profetas, mis hermanos, velan por la fidelidad de este pueblo a la alianza, y los sacerdotes mantienen el culto y el santuario también. Entonces, dicha unidad se simboliza en Jerusalén. Todas estas formaciones suceden a lo largo de 100 años, o sea, a lo largo de un siglo. Por ejemplo, si leemos Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 7, Samuel y Saúl en primera carta de Samuel, capítulo 8 y versículo 15, y también vemos a Saúl y a David, primera carta de Samuel, capítulo 16 y versículo 2. Hablando de David ya más directamente, nos vamos a segunda carta, mejor dicho, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 20, ¿sí? Entonces, ahora vamos al libro de Reyes. Libro de Reyes también, ¿qué es lo que contiene? Una persona me decía, mis hermanos, ay, hermano Juan Carlos, es que esos libros a mí me aburren. Pero sabes una cosa, tienen muchísimo de donde nosotros podemos aprender la historia del pueblo de Dios primero que todo, pero también podemos experimentar la misericordia de Dios, podemos experimentar la alianza que Dios cumple para con su pueblo, pero también para con nosotros. Entonces, por eso es muy importante, mis hermanos, leer del Antiguo Testamento. Si por ahí en tu parroquia hay un curso bíblico, bueno, ahorita no se puede, pero por ahí de repente, que por Zoom, que por acá, pues es bueno que se inscriba, y si no, pues que lo pida, ¿verdad? Porque es muy, muy, muy rico saber todas estas cosas. Y precisamente esta persona me decía, bueno, ¿y qué contiene el libro de Reyes? Mira, el libro de Reyes, mis hermanos, narra la evolución de las instituciones básicas de Israel. ¿Qué quiere decir eso en español? Las instituciones básicas de Israel: el pueblo, el culto, el sacerdocio y la monarquía. Esto es a lo largo de 400 años, desde el año 971 hasta el destierro de Babilonia, como te dije al principio, que es en el año 561. ¿Sí? Todo esto, pues claro que antes de Jesucristo. También nos habla de la consolidación y el esplendor de la monarquía. ¿Con quién? Con Salomón. Esto va a durar poco tiempo, ya que el reino se divide en dos a la muerte de Salomón. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo de Saúl, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón? ¿Y qué pasó después del rey Salomón? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. Es la época de máximo esplendor de los profetas, mis hermanos, entre los que destacan el profeta Elías, Eliseo y el profeta Isaías, ¿sí? Entonces, en este tiempo se consolida la institución del templo con el sacerdocio, como pilares de la comunidad religiosa de Israel. Y este libro, el libro de Reyes, que es muy interesante para nosotros,
tiene su estructura. Por ejemplo, nos habla de la historia de Salomón, nos habla de la división del reino e historia de Judá e Israel, nos habla de los profetas Elías y Eliseo, y también la continuación de la historia de Judá e Israel. También nos habla del reino de Judá hasta el destierro. ¿Sí? Eso es lo que nos habla el libro de Reyes. Ahora vamos al libro de las Crónicas. Vamos bien rápido, bendito sea Dios. Estos dos libros, mis hermanos, son un compendio de la historia de Israel desde los orígenes del mundo hasta el año 538. Recuerda, te estoy hablando antes de nuestro Señor Jesucristo. El año 538, fecha del edicto de Ciro que liberó a los judíos cautivos en Babilonia. Entonces, esta síntesis que forman un grupo literario en los libros de Esdras y Nehemías tiene como fin resaltar la restauración del pueblo de Israel desde la perspectiva religiosa, ¿sí? Desde ahí, restaurar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, y todo esto restaurarlo desde Dios, desde la oración, desde la adoración, o sea, desde la perspectiva religiosa. Y sus líneas de este libro de Crónicas, sus líneas directrices, son la exaltación del rey David y de la ciudad santa de Jerusalén. Y la estructura que tiene el libro de Crónicas viene siendo la genealogía de las tribus de Israel, cómo empezó el pueblo de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 9, ¿no? Entonces también nos habla de todas las obras del rey David. Nos habla también de Salomón y de su obra. Nos habla de los sucesos de Salomón en segundo libro de Crónicas. Entonces el libro se cierra con la destrucción del templo y la deportación a Babilonia como castigo de la infidelidad del rey y del pueblo. Ahí es donde cierra el libro de Crónicas. Ahora, el libro de Esdras y Nehemías. Estos libros, mis hermanos, formaron en su origen un solo libro y narran los hechos de la comunidad de Israel a partir del edicto de Ciro, que viene siendo en el año 538, antes de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿quiénes son los protagonistas de estos libros? Esdras y Nehemías, ¿verdad? Mira, los protagonistas de estos libros, o de estos hechos, mejor dicho, son Esdras, que era sacerdote, y Nehemías, que era un escriba nombrado gobernador de Judea por el rey Artajerjes, ¿sí? Estos libros, mis hermanos, marcan las líneas básicas de la restauración de Israel, la reconstrucción del templo de la ciudad santa y la formación de una nueva comunidad israelita, el pueblo de Dios. Y todo esto está basado en el culto y en la renovación de la alianza, que en este caso se concreta en la observancia de la ley de Moisés. Ahí es donde nace el judaísmo, mis amados hermanos. Es un nuevo tipo de comunidad religiosa agrupada en torno al templo, a la ciudad y a la ley, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen los judíos? Pues ahí es donde nace. Usted lea el libro de Esdras y lea el libro de Nehemías y tú vas a ver cómo nace todo esto de los judíos, ¿no? Entonces, este libro de Esdras y Nehemías también tiene su estructura, que viene siendo el retorno de los judíos exiliados y reconstrucción del templo. También nos habla de la actividad de Esdras y restauración de la comunidad de Jerusalén. Y también de la primera misión de Nehemías. Este pasaje bíblico de Nehemías desde el capítulo 1 está riquísimo, mis hermanos. También nos habla de la lectura de la ley y la renovación de la alianza, ¿no? Nos habla de la reorganización de la comunidad por parte de Nehemías, un gran líder, Nehemías. Nos habla también de la segunda misión de Nehemías en Jerusalén. Ahora, vamos al libro de Macabeos. A mí me llama mucho la atención cuando se va a hablar de lo que es el orar por nuestros, hoy que estamos celebrando el día de los fieles difuntos. Cuando se habla de ellos, todos decimos, es que en Macabeos la Biblia dice que debemos orar por ellos, y claro que sí, así es. Pero muchas de las veces no investigamos más allá de lo que nos enseña la palabra de Dios a través del libro de Macabeos. ¿Qué tiene que ver este libro? Mira, mi hermano,
Y con esto me refiero a mis hermanos evangélicos con mucho cariño y con mucho respeto, ya que pues ellos no cuentan con este libro. No sé quién les dijo que lo quitaran de la Biblia, pero eso no es mi problema. Bueno, Macabeos lo que cuenta son las luchas de los judíos dirigidos por Judas, el Macabeo. ¿Qué quiere decir la palabra Macabeo, mis hermanos? Pues mira, muy fácil, quiere decir martillo, ¿sí? Eso quiere decir Judas Macabeos, Judas martillo, ¿no? Bueno, este libro nos habla de las luchas de los judíos dirigidos por Judas el Macabeo y sus hermanos contra los ¿cómo se llamaban? Seleucidas se llamaban. Y esto es para defender la libertad religiosa y la libertad política, ¿sí? Entonces, el primer libro de Macabeos nos sintetiza los 40 años de guerra entre el año 175 y el año 124 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras que el segundo libro nos narra con un estilo distinto los hechos de los primeros capítulos del primer libro. Y como todos los libros de la Biblia, pues claro que también este tiene su estructura y es bueno saber. Por ejemplo, el primer libro de Macabeos se enfoca en las causas de la rebelión y comienzos de la resistencia y también en las hazañas de los 3 hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos de Judas Macabeos? Eran Jonatán y Simón, o Jonatán y Simón, ¿no? Eran Judas, Jonatán y Simón en el libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 13, ahí lo vamos a encontrar, ¿no? Ahora el segundo libro también nos habla de las causas de la rebelión, nos habla de la insurrección de Judas y las hazañas del Macabeo hasta la muerte de Nicanor. Así de sencillo, mis amados hermanos, y así de interesante es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, bueno, de nuestro Dios. También hay un contenido teológico y un contenido espiritual en la Biblia, ¿no? Para nosotros. Por ejemplo, Samuel, en estos libros se contienen unas verdades muy hermosas. Por ejemplo, nos habla de la monarquía. ¿Qué es la monarquía? Pues el rey garantizaba la estabilidad moral, social y material del pueblo. El rey era ungido y se convertía en persona sagrada. ¿Quién era el rey? David fue el rey ideal. Saúl, el rey reprobado. ¿Sí? Entonces nos habla de la monarquía, el libro de Samuel. Nos habla también del profetismo, ¿no? Nace para hacer frente a la tentación del pueblo de buscar la salvación por medio de los recursos efectivos y humanos. Y la tos me está acompañando todavía, bendito sea Dios. Bueno, por ejemplo, nos dice en el libro del profeta, en la estructura teológica y espiritual, que no por ser rey se le permite todo. Tenemos el ejemplo del profeta Natán, por ejemplo, que echa en cara el pecado a David. Si usted lee este libro, ¿no? Libro de Samuel, usted ve cómo el profeta Natán le echa en cara a David su pecado. Y también nos dice la unidad de todas las tribus y de todo el territorio, y también nos habla de la formación del pueblo de Dios. Eso nos dice el libro de Samuel. El libro de Reyes, mis hermanos, para llevarnos en el contenido teológico, en el contenido espiritual, nos dice que Dios ha delegado en el rey sus poderes. Por eso el rey llega a ser el representante de Dios cerca del pueblo y del pueblo ante Dios. Dios lo elige mirando el corazón y nunca mirando las cualidades externas. Esto es bien interesante, ¿no? Como por ejemplo a mis hermanos de los grupos de oración, a mis hermanos de los diferentes ministerios dentro de las parroquias, cuando se va a elegir a un coordinador, se hace en oración. ¿Por qué? Porque el que lo elige es nuestro Dios. Cuando se dirige a un dirigente dentro de la iglesia, quien lo dirige es Dios. Por ejemplo, al rey Saúl lo pide el pueblo y al rey David lo pide Dios. Por eso yo te recomiendo mucho que leas Reyes, que leas primero y segundo libro de Samuel. Entonces, también nos habla que el rey, a pesar de estar consagrado, sigue siendo hombre y que por eso debe vivir el primero en el amor y temor de Dios para caminar por el sendero del bien. ¿Por qué? Porque tiene las mismas pasiones de todo hombre. ¿Cuáles son? Lujuria, mentira, envidia, pues etcétera, ¿no?
Y para esto pues basta recordar primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 24, las relaciones entre David y Saúl, ¿no? Cómo chocaban, ¿no? Segunda de Samuel 11 y 12, el pecado y el arrepentimiento de David. También nos habla del fracaso del pueblo de Dios, que se debe a la infidelidad de los reyes que gobiernan y al pueblo. Entonces, pues ahora sí que como rey, si el rey anda mal, pues el pueblo también parece como que no va a andar caminando como debe de ser, ¿verdad? Mis hermanos, la palabra de Dios se realiza a pesar de los reyes impíos. O sea, la palabra de Dios se cumple, se hace. La voluntad de Dios se hace. Es Dios y su palabra que construye la historia de Israel a través de la voz de los profetas. ¿Cuáles profetas? Pues Elías y Eliseo. El éxito o el fracaso en las empresas depende de la fidelidad y no de la alianza, mis hermanos. Esto es una clave para todos, ¿no? El éxito o el fracaso de lo que tú emprendas no depende más de la fidelidad que le tengas a Dios, y no depende tanto de la alianza que tú hiciste con Dios, porque tú y yo podemos hacer una alianza con Dios, pero de ahí hay que caminar fieles a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero ¿cómo pasa si yo le consagré al Señor mi proyecto? Sí se lo consagraste, pero de ahí tú tienes que caminar en fidelidad con nuestro Señor, ¿sí? Por eso Dios es presentado como Señor Supremo, el Dios de las fuerzas de la naturaleza, un Dios nacional, celosamente reivindicado por el pueblo elegido, tan estrechamente apegado al suelo de la tierra prometida que no se le puede ofrecer sacrificios fuera de esa pequeña región donde Israel realiza su voluntad. Es un Dios tan próximo, tan vivo, que colma de amor y colma de protección, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué más contenido teológico tienen estos libros? La idea de la justicia divina hace progresos, y si bien protege a su pueblo, Yahvé no deja de manifestarse con un rigor justo, y si hay arrepentimiento, Dios manifestará misericordia. Entonces, todo cuanto se narra en los libros es un canto de reconocimiento, un canto de alabanza y a la justicia divina, que viene siendo la justicia de ¿quién? La justicia de nuestro Dios. Ahora nos habla del castigo. ¿Qué es el castigo? El castigo no es sino el cumplimiento de lo que el Deuteronomio aparece reservado a los que son infieles a la alianza. Deuteronomio 28:15, vamos para atrás, ¿verdad? Entonces también dentro de la figura espiritual y teológica, este libro aletea en todas las páginas de estos libros el rayo de esperanza. Nos dice que Dios es fiel, cumple sus promesas también, ¿no? Y una página central en la historia de la salvación es en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 16, donde Dios, fíjese bien lo que hace, renueva la alianza con David en una promesa grandiosa. ¿Cuál es la promesa? Es la continuación de la dinastía de David en el trono. Se habla pues de ¿quién? Del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. También tiene su prefiguración, la anticipación del bautismo, mis hermanos. En el segundo libro de Reyes, nos habla, en el capítulo 4, versículos del 1 hasta el 37, nos habla de Naamán el leproso que se tiene que bañar en el río, mis amados hermanos. Y con esto terminamos por el día de hoy. Y la semana que entra, si el Señor nos presta vida, vamos a regresar con estos libros históricos, con el libro de Crónicas, ¿verdad? Vamos a ver un poquito del contenido teológico y espiritual del libro de Crónicas, y también de Esdras y Nehemías, y también el contenido espiritual del libro de Judas Macabeos. Y después vamos a ver los libros didácticos, que es el libro de Ruth, Tobías, Judith y Esther, que también están pesados estos libros, mis hermanos. Después veremos los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y luego los 13 profetas menores, que son Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abadías, Joel, Jonás y Baruc. Sí, vamos a estar viendo todo esto, y por ahí más o menos como en unas, ¿qué serán? Unas 1, 2, 3, 4, 5 semanas más o menos, y terminamos el Antiguo Testamento, y vamos a ir a la segunda parte, que es la nueva alianza, el Nuevo Testamento, mis hermanos. Así que por hoy, muchísimas gracias por su muy amable audiencia, que Dios los bendiga, y pues me despido de ustedes, y una vez más, muchas gracias por haber estado presentes en la campaña de oración y de ofrenda la semana pasada. A todos ustedes, gracias, mis hermanos. Recuerda, tú puedes mandar tu donativo
por correo. Puedes llevarlo a P.O. Box 3193, Modesto, California, y también puedes mandarlo ya sea por tarjeta de crédito o débito. El número de la librería en un momento te lo va a dar por ahí mi tocayo, don Carlos Madrigal. Así que muchísimas gracias, sigue escuchando la radio Unidos por Cristo y María, y pues muchas gracias, tocayo, que Dios los bendiga por allá en cabina. Gracias por el tiempo. Bueno, pues bendito Dios, mis hermanos. Este programa lo transmitimos desde casa para la Radio Católica Unidos por Cristo y María, en la cual estoy pues laborando como director, bendito sea Dios. Y bueno, pues por hoy es todo. Para el próximo lunes por ahí nos vemos. Gracias por seguirme. Búsqueme ahí en Facebook como Juan Carlos Guerrero. Búsqueme también, por ahí estamos en Twitter como @JuanCelGuerrero, y también en Instagram como @JuanCelGuerrero, y en YouTube, pues aquí está mi canal a sus órdenes, soy Juanci el Guerrero. Que Dios me los bendiga, muchísimas gracias por su muy amable audiencia, por su tiempo. Chao, chao, y recuerda, si vas a hablar de Dios, primero habla con tu Dios.